En el último minuto del periodo de gratuidad de la autopista de la fiesta de la primavera, me apresuré a entrar en la estación de peaje y planeaba cambiar a la autopista. Pero en ese momento, un Swanji de repente se acercó a mi lado y el conductor, con una sonrisa burlona, bajó la ventanilla. Hermano, tu Tesla es tan caro, déjame pasar a este cochecito mío. Eres tan rico, la tarifa de la autopista se considera una contribución, solo creo que está diciendo tonterías. Después de todo, todavía falta un minuto para el tiempo de cobro, y no quiero ser este tonto. Así que, sin mirar, pasé por la estación de peaje. Efectivamente, lo detuvieron y pagó la tarifa maldiciendo. Pensé que solo había conocido a alguien grosero, pero no esperaba que pisara el acelerador y me persiguiera. En el carril de acceso, parpadeó frenéticamente las luces, tratando de obligarme a detenerme, lo que me deslumbró. La visión nocturna en sí misma ya está seriamente obstaculizada, y en este momento las luces parpadean, ni siquiera puedo abrir los ojos. Después de salir del carril de acceso, abrí los ojos con dificultad y en el espejo retrovisor. Estaba el Swanji que había encontrado antes en la entrada del peaje, y una ira inexplicable surgió en mi corazón. Pero pensando en mis padres y mi hijo en la parte de atrás, no puedo dejarme llevar por mis sentimientos en este momento, así que lo seguí deliberadamente. Bajé la ventanilla y aconsejé, hermano, conducir así es demasiado peligroso. Conducir de forma irresponsable es peligroso para dos personas jóvenes, pero lejos de moderarse. En cambio, volvió a parpadear las luces delanteras con urgencia, casi como una provocación, acercándose a mi coche. Cerré rápidamente la ventanilla y mantuve el volante firme. Si supiera que la batería no es mucha ahora. Definitivamente, pisaría el acelerador a fondo y no podría adelantar. Mi esposa notó la anormalidad y me miró con preocupación. Cariño, conduce más despacio. No hay necesidad de enfadarse con este tipo. Lo más importante es que volvamos a casa a salvo. Está bien, buscaré la oportunidad de tomar un camino secundario. Mantente alejado de este tipo. Estaba constantemente tranquilizando a mi familia, pero en mi corazón, inevitablemente, surgió una ira inexplicable. Ese Swanji todavía me seguía sin descanso. Antes, había visto muchos de estos vídeos en línea. Estos tipos con ira en la carretera en la etapa tardía. Consideran la vida de todos como un juego, y los faros de este Swanji obviamente han sido modificados. No son las luces que debería tener un vehículo normal. Si me deslumbran las luces durante unos minutos más, podría caer en una ceguera nocturna temporal, lo que causaría peligro. Después de una reflexión tranquila, entré rápidamente en la posición densa de tráfico por delante. Inmediatamente encendí la señal de giro y me preparé para acelerar y mezclarme con el tráfico para deshacerme de él, pero en el momento en que aceleré, ese Swanji deliberadamente se desvió del carril para chocar contra mí. Me asusté. Afortunadamente, el sistema de evasión del coche me sacó por la fuerza del carril, lo que me salvó la vida. De lo contrario, un impacto a esta velocidad definitivamente volcaría el coche, lo que provocaría la muerte o lesiones graves. De repente, un sentimiento de impotente miedo me envolvió. Parece que este loco no tiene intención de parar. Así que agarré el volante con fuerza, ya no intenté deshacerme de él. Hay mucho tráfico en la autopista. Si cambio de carril imprudentemente, provocaré un choque en cadena y toda mi familia morirá aquí. Ahora solo puedo conducir de manera estable y pensar en una estrategia. En el siguiente segundo, en mi mente, surgió una idea brillante, así que volví la cabeza y miré a mi esposa. Cariño, usa tu teléfono para grabar el coche de al lado, mira detenidamente su matrícula. Escúchame. Mi esposa, presa del pánico, sacó su teléfono y comenzó a grabar el Swanji, y yo marqué el número de asistencia en carretera de la autopista. Compañero, denuncio a alguien que conduce un vehículo peligrosamente. Acosando constantemente, parpadeando las luces, compañero. Por favor, describa detalladamente su ubicación ahora. Describí detalladamente mi ubicación y carril al otro lado. Ahora debemos recurrir a la ayuda formal para escapar, después de todo. No tiene sentido discutir con este tipo. En esta época festiva, solo quiero llevar a mi familia a casa sana y salva. Compañero, ¿puedes ver su matrícula? No puedo verla, siempre tiene encendidos los faros principales. No puedo abrir los ojos. Mi esposa se escondía constantemente y las lágrimas corrían por sus mejillas. Obviamente, estaba muy asustada, y mi madre permaneció en silencio abrazando a mi hijo, por temor a que mi hijo comenzara a llorar. Compañero, tengo una familia en el coche, también tenemos un recién nacido. La situación es muy peligrosa. La policía de tránsito seguía calmando mis emociones. Ya habían notificado a los coches de patrulla cercanos para que intervinieran, y yo solo necesitaba mantener la velocidad y esperar el rescate. Ahora con la intervención de la policía, no creo que este tipo con ira se atreva a parpadear a los coches de patrulla. Pero antes de que pudiera relajarme unos minutos, una frase de la policía de tránsito hizo que mi cuerpo, que acababa de entrar en calor, sintiera escalofríos. Señor, hemos obtenido la matrícula del otro lado del monitor. Descubrí que el dueño de este Swanji acababa de salir de prisión a principios de año, y que antes había tenido conducción peligrosa, lo que provocó la muerte de personas. De repente, el miedo me subió a la cabeza.
Pensé que la otra parte solo estaba enojado y provocándonos. Nunca esperé que fuera un viejo exconvicto. No se peleen con él, esperen nuestro rescate. Haré todo lo posible por estabilizar la situación, y ustedes también deben acelerar. Me obligué a aceptar, lleno de miedo. Después de colgar el teléfono, estaba a punto de consolar a mi familia, pero descubrí que mi madre ya estaba cubriéndose la boca y llorando, y mi esposa, que estaba en el asiento del copiloto, también estaba pálida y desplomada en la silla. No pude evitar arrepentirme. Si hubiera sido tolerante y lo hubiera dejado hacer cola, no me habría metido con este loco. Mantuve el volante firme, pero la energía eléctrica ya había comenzado a dar la alarma. Ahora solo puedo rezar para que la batería del coche pueda durar hasta que llegue la policía de tránsito. De lo contrario, si se apaga al costado de la carretera, entonces, ante un exconvicto extremadamente peligroso, no tendremos ninguna posibilidad de ganar. Mamá, esposa, no tengan miedo, la patrulla ya lo sabe. Solo conduciremos lentamente y esperaremos a que la policía de tránsito llegue. Constantemente calmaba a mi familia. Pero la ventanilla del Swanji seguía abierta, y él nos mostraba el dedo medio de forma provocativa. Al ver que no le hacíamos caso, se acercó a mi coche. Esta vida es un buen coche, ni siquiera está dispuesto a pagar unos cientos de peajes de autopista. Todos los que tienen dinero son así, ¿cómo podemos vivir nosotros, los pobres? Me reí amargamente. Nunca esperé que un exconvicto me sermonease. Al final, me sentí muy mal. Bajé la ventanilla del conductor y le grité, esto es cuestión de quién llega primero. ¿Por qué debería darte dinero? Al oírme decir esto, Swanji se enfadó y giró bruscamente el volante. Y se acercó a mí. Por suerte, pisé el carril de emergencia y escapé por poco. Estás loco. Tu coche chocó contra mi coche. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Entonces no perderé nada con 1×4. Me quedé estupefacto. Miré por la ventana y vi que solo había una persona en su coche. No es de extrañar que fuera tan desinhibido. El coche se balanceaba violentamente, lo que hizo que mi madre y mi esposa gritaran sin parar, pero el Swanji, que estaba al lado, seguía deliberadamente apartando mi coche. Mi adrenalina subió por las nubes, respirando con dificultad. Luego giré bruscamente el volante para esquivar. El coche rozó la barandilla y pasó corriendo. Esta carretera es famosa por ser una carretera de montaña con acantilados. Si salimos de la barandilla, moriremos. Al verme esquivando sin parar, Swanji pensó que tenía miedo. Así que aceleró y nos persiguió con más arrogancia, haciendo parpadear las luces de forma rítmica. Cariño, basta. ¿Cuánto quiere? Podemos dárselo, suspiré. A estas alturas, solo puedo ceder. Después de todo, no puedo obligar a toda mi familia a enfadarse conmigo. Perder dinero para evitar un desastre es la solución más sencilla. Estás cometiendo un delito. ¿Cuánto dinero quieres que te dé? Al oír esto, el hombre soltó una carcajada. Ahora sabes gastar dinero. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Cuánto dinero quieres exactamente? No respondió y se limitó a gritar, tu esposa es guapa, jovencita. Sube al coche de tu hermano y siéntate, hermano te mostrará algo bueno. Sus repetidas afirmaciones me hizo hervir la sangre por todo el cuerpo. Agarré el volante con rabia y le grité. Calle, ¿cuánto dinero quieres? Te lo transferiré ahora mismo. Me decía a mí mismo con todas mis fuerzas que debía estar tranquilo. No tenía sentido enfadar a este tipo de escoria. Después de todo, si se puede resolver con dinero, es lo más sencillo. Después de estar a salvo, tengo que meter a este matón en la cárcel para que siga cumpliendo su condena. ¿De qué demonios estás hablando? Tu daño al viejo, ¿cómo puede el dinero compensarlo? Para ser real, deja que tu esposa hable en el próximo área de servicio. En mi coche, solo estoy charlando. Sus condiciones son cada vez más absurdas. Antes pensaba en llegar a un acuerdo, pero ahora me doy cuenta de que esto no es una simple estafa, sino que tiene el placer de humillarme. Estás soñando. La policía de tránsito ya sabe lo que está pasando entre nosotros. Si ahora llegas a un acuerdo y te retiras, aún estás a tiempo. Al oír que sacaba a relucir a la policía de tránsito, la cara del dueño del Swanji se oscureció de repente y perdió todo el color. Solo quedaba una mueca aterradora. ¿Te atreves a amenazarme? No me trago esto. Hoy jugaré contigo hasta el final. De repente, giró la puerta. La parte delantera del coche se desvió al instante. Esta vez, el ángulo fue más feroz, y la potencia de mi coche también se había acelerado hace mucho tiempo. Así que giré bruscamente el volante y pisé el freno con fuerza. Me detuve rápidamente en el carril de emergencia. El dueño del Swanji, al verme parar, se puso delante de mí con el coche y se acercó a mí a grandes zancadas. Bájate de aquí, viejo. Los frenazos bruscos quieren matarme. Sal fuera. Sal fuera. Su rostro se pegó al cristal, distorsionado y deformado. Cariño, tengo miedo. Cariño, no tengas miedo. Estamos seguros en el coche. Continuamente calmaba las emociones de mi familia, e inmediatamente marqué el número de teléfono de Xiaojin. Al ver que no respondíamos, el Swanji se enfureció aún más. Con el pie, golpeó con fuerza la puerta del coche. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se dirigió hacia su Swanji.
Justo en ese momento. Finalmente, el teléfono de Xiao Jin tampoco funcionó. Camarada Xiao Jin, soy la persona que llamó antes a la policía. Ese viejo convicto nos detuvo. Tiene una fuerte tendencia a la violencia. ¿Cuánto tardarán en venir? Camarada, resista, nosotros. El policía no terminó la frase, pero mi ojo periférico notó que el hombre había vuelto. Y en su mano, una porra de béisbol. Princesa, has esperado mucho, ¿eh? La mano de Sanqian se metió por el borde roto. El cristal se clavó en su carne, pero parecía no sentir dolor. Agarraba con fuerza la cerradura de la puerta. Vi en el espejo retrovisor que mi esposa sostenía su teléfono. Temblando, quería golpear su mano. No la toques. Protege a mamá y al niño. Sanqian, con la cara llena de sangre, rió oscuramente y en la otra mano sostenía la porra de béisbol. Golpeó con fuerza la carrocería de la puerta. Cada golpe hacía que el coche se sacudiera. Mi madre ya estaba tumbada en el asiento trasero, respirando con dificultad y con las manos revolviéndose en el pecho. Abre la puerta. Cuento hasta 3, si no la abres. Voy a levantar el techo de este coche. Miré el cuadro de mandos, y la batería marcaba solo el 1%. No presté atención a su amenaza, sino que solté silenciosamente el freno de mano electrónico y con la mano derecha sujeté con fuerza la palanca de cambios. Al ver que no me movía, Sanqian levantó el bate y lo dirigió hacia el cristal trasero restante, una vez más, al centro de gravedad. 1. Justo cuando gritó el primer número, el centro de gravedad de su cuerpo se movió hacia adelante, preparándose para ejercer fuerza. De repente, metí la marcha atrás y pisé el acelerador a fondo, y el motor emitió un rugido bajo y polvoriento. El coche, aprovechando la inercia, se lanzó hacia atrás con fuerza. El cuerpo de Sanqian se desequilibró por la puerta y gritó. Toda la persona fue lanzada fuera del campo de visión y golpeó con fuerza la barandilla de metal al borde de la carretera. No me detuve. Continué retrocediendo, dejando unos 50 metros de distancia, hasta que el coche chocó contra un volardo y se detuvo. El coche se detuvo, pero las luces de advertencia del sistema de energía se encendieron todas. Miré hacia atrás para ver a mi madre. Ya estaba poniendo los ojos en blanco. Esto es un presagio de un paro cardíaco. Necesitaba, justo ahora, al golpearla, la lancé. Me quité el cinturón de seguridad y ella buscó frenéticamente en las grietas del asiento. Sus dedos tocaron el riel metálico helado, pero aparte de polvo, no había nada. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor. Sanqian ya se había levantado del suelo. No estaba buscando por allí el bate de béisbol de madera, sino que se dirigió hacia su Swanji trasero. Rápido, busca debajo de la alfombrilla. Sanqian sacó del coche una barra de acero de medio metro de largo. Cojeaba de vuelta, y cada paso hacía que la barra dejara chispas en el suelo. Sabía que el impacto de ahora la había enfurecido por completo. Finalmente, debajo del asiento del copiloto, toqué la botella de plástico. Pero antes de que pudiera sujetarla, Sanqian ya había llegado al frente del coche. La barra golpeó con fuerza el capó, dejando un agujero profundo. ¡Corre! A ver si corres otro poco. No se apresuró a romper la ventana, sino que metió la palanca en la ranura de la puerta del conductor. Apoyó los pies en la carrocería, ejerciendo toda su fuerza hacia afuera. El sonido del metal retorciéndose resonó en la carretera congestionada. La puerta también empezaba a deformarse lentamente. El aire frío entró por las ranuras. Le di la medicina a mi esposa. Le dije que se la diera rápidamente. En este momento, la ranura de la puerta era lo suficientemente grande como para meter una mano. La cara de Sanqian estaba pegada a la ranura. El humo del cigarrillo y el olor a sangre me salpicaron directamente en la cara. Siéntate. Cambié la marcha adelante con fuerza. El cuadro de mandos mostró una advertencia de potencia limitada. A pesar de todo, volví a pisar el acelerador. El coche, como un soldado moribundo, se movía hacia adelante. Sanqian se tambaleó un poco. Pero esta vez estaba preparada, y rápidamente saltó a su Swanji. El motor rugió y lo persiguió. No se apresuró a adelantar, sino que usó repetidamente ángulos oblicuos para golpear la parte trasera de mi coche. La carrocería del Tesla es muy pesada. Pero el motor sin electricidad no puede proporcionar el apoyo necesario para mantener el centro de gravedad. El coche se balanceaba de un lado a otro en la carretera. Los neumáticos chirriaban contra el suelo. Hoy los voy a matar. Aceleró y se puso a mi lado. De repente giró el volante para intentar empujarme hacia la barandilla del acantilado de la derecha. Me aferré con fuerza al volante. Aprovechando la fuerza de la dirección y el punto de potencia, evité el impacto. Oye. Hola, estamos en el tramo de la montaña Duanya, alguien está matando gente. Rápido. No terminé de hablar y la señal se cortó por completo. El Swanji chocó de nuevo, esta vez con mucha fuerza, haciendo que mi Tesla girara media vuelta en el acto. La parte delantera del coche se atascó firmemente en la barandilla lateral de la carretera. El motor se apagó por completo y la pantalla quedó completamente negra. Sanqian fumó un cigarrillo, abrió la puerta del coche y sostenía una palanca en la mano. La otra mano incluso sostenía un balde de gasolina de repuesto. No caminaba rápido, cada paso era como anunciar nuestra sentencia de muerte.
No pude abrir la puerta del coche, solo pude salir por la ventana trasera rota. Sostenía el extintor de incendios del coche en mis manos. De pie frente a la puerta del coche, Sanquian, ¿quieres dinero? Tengo efectivo en mi bolso, y el coche también puede ser tuyo. Dinero. Estuve encerrado allí durante 5 años. Cuando salí, mi esposa se escapó con otro hombre y mi madre murió en el hospital. Ahora no quiero dinero, solo quiero la vida de gente como ustedes. Abrió la tapa del cubo de aceite. La gasolina de color marrón amarillento fluía por el techo del coche y cubrió instantáneamente el aire fresco de la montaña, entrando en mi nariz. ¿Estás loco? Todavía hay niños dentro. Presioné rápidamente el interruptor del extintor. Un polvo seco blanco brotó y cubrió instantáneamente su vista. Sanquian retrocedió repetidamente al ser rociado. Estaba balanceando la palanca de forma desordenada. Aproveché la oportunidad para correr hacia él y rociarlo con el extintor. Golpeé con fuerza su rodilla. Él gimió y cayó de rodillas, pero reaccionó muy rápidamente. Un golpe de revés, la palanca me golpeó en la cintura. Sentí que mi columna vertebral se rompía y caí pesadamente al suelo. Sanquian respiraba con dificultad y sacó un encendedor de su bolsillo. Las manos de Sanquian temblaban. No sé si era por el dolor o la emoción. La llama del encendedor bailaba en el viento, a menos de medio metro del techo del coche empapado en gasolina. No presté atención al intenso dolor en mi cintura y me arrastré y me abalancé para abrazar con fuerza sus piernas. Esposa, llévate a mamá y huye. Corre por el otro lado. Mi esposa estaba empujando con dificultad la puerta del lado derecho, que ya estaba deformada. El niño dentro estaba llorando hasta quedarse sin voz. Sanquian me pateaba con fuerza en la cabeza. Cada patada me golpeaba la sien, veía todo negro, pero mis manos eran como tenazas de hierro, sujetando sus tobillos. ¡Huyan! Nadie se irá. Se agachó. Con la punta de la palanca apuñaló el dorso de mi mano. El dolor intenso casi me hizo soltarlo, pero sabía. En cuanto ceda, el coche de atrás se convertirá en un mar de fuego, justo en el momento en que vuelve a frotar el fuego. De repente, en la boca del túnel lejano, llegó una intensa luz blanca. No era una luz ordinaria, sino reflectores de alta potencia. Inmediatamente después, un sonido de motor bajo y denso resonó desde la distancia. Eran motocicletas y coches de policía de gran cilindrada. El rugido a gran velocidad, las luces rojas y azules parpadeaban frenéticamente en la pared del túnel, acercándose a nosotros a gran velocidad. Sanquian se quedó atónito, giró la cabeza para mirar la luz, y aproveché el momento en que se distrajo. Con todas mis fuerzas, agarré la piedra del suelo y se la arrojé a la mano donde sostenía el encendedor. La piedra que lancé golpeó el dorso de la mano de Sanquian. Gritó de dolor, el encendedor en su mano trazó un arco y cayó a menos de medio metro de la rueda. La llama se apagó, pero era un encendedor de plástico barato, que emitió un crujido al caer al suelo. «Te voy a matar». Se abalanzó sobre mí, su peso de más de 200 kg se batió sobre mí como una pequeña montaña. Sentí que las costillas de mi pecho crujían, el aire fue exprimido instantáneamente de mis pulmones. No fue a recoger el encendedor, sino que usó ambas manos para estrangularme el cuello con fuerza. «Suéltame». Mi visión comenzó a nublarse, mis manos buscaban a tientas en el suelo, las uñas llenas de tierra y piedras. Toqué el extintor de incendios de antes, pero no tenía fuerzas. La cara de Sanquian estaba a pocos centímetros de mí. Su saliva me salpicó la cara, sus ojos llenos de una alegría destructiva. «¿No tienes dinero? ¿No conduces un buen coche? Hoy, nos convertiremos en cenizas juntos». Sentí que la presión en mi cuello aumentaba. Era como si mi tráquea estuviera a punto de romperse. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, toqué la hebilla del cinturón de Sanquian. Usé la última de mis fuerzas para levantar la rodilla y golpear con fuerza su entrepierna. Su cuerpo se tambaleó. La fuerza de sus manos se aflojó. Aproveché la oportunidad para respirar profundamente y lo empujé medio cuerpo. Me lancé, rodando y arrastrándome, hacia el encendedor que colgaba en el suelo. No podía dejar que lo volviera a tomar, absolutamente no. Agarré el encendedor y lo metí directamente en mi bolsillo. Sanquian se desplomó en el suelo, recuperándose durante unos segundos. Y como un perro rabioso se abalanzó sobre mí. Ya no intentó encender el auto, sino que agarró la barra de hierro que había caído al suelo. Y me golpeó en el hombro con ella. La mitad de mi cuerpo se entumeció al instante. Me desplomé junto a la puerta del coche. Lo vi levantar la barra de nuevo. Mi esposa golpeaba frenéticamente la puerta del lado derecho, que era la única vía de escape. Pero el impacto del Swan-Yi de hace un momento bloqueó por completo la consola central. «Amor, la puerta no se abre. Mamá no respira. Rápido, salva a mamá». Al escuchar esas palabras, no sé de dónde saqué la fuerza. Lo abracé con fuerza el brazo que empuñaba el bate de Sanquian y mordí ferozmente su muñeca. Puedo sentir el sabor a sangre en mi boca. Sanquian sacudió su brazo frenéticamente, y la palanca salió volando, dirigiéndose a la ladera al costado del camino. La palanca salió volando hacia la ladera al costado del camino. «Suéltame, animal. Suéltame». Me golpeó la cabeza frenéticamente con el otro puño. No lo solté. Los dos intentamos someternos en el suelo lleno de olor a gasolina.
La gasolina ya se había filtrado en mi ropa, y estaba fría. Pero me quemaba el corazón como un hierro al rojo vivo. Lo vi meter la mano en su bolsillo. Era otro encendedor. Oh cerillas. Mi corazón se me subió a la garganta. Un tipo como él, un desamparado. ¿Cómo podría llevar solo una fuente de fuego? Esposa, hay un extintor en la ventana. Rápido. Lo que Sanquian sacó de su bolsillo no fue un encendedor, sino una navaja plegable. Tenía una mirada feroz y apuñaló a mis padres. Solté la boca. La cara real se desgastaría. El viejo zorro rasgó mi abrigo de plumas, y las plumas blancas de pato salieron volando como copos de nieve. Justo en este momento de vida o muerte, dos fuertes rayos de luz blanca salieron disparados de la boca del túnel trasero, acompañados por el ensordecedor sonido de las sirenas. No fue una alucinación. Son los agentes de la policía de tráfico. No es una alucinación. Son los agentes de la policía de tráfico. Ríndanse inmediatamente. Dejen de cometer actos delictivos inmediatamente. Sanquian se quedó aturdido. La mano que sostenía el cuchillo tembló. Las motocicletas de la policía de tráfico eran extremadamente rápidas. En menos de 10 segundos, llegaron entre los dos coches. Los faros de los 4 ojos cegaban a la gente. Sanquian miró a la patrulla de policía y luego a mí. La expresión de su rostro cambió de feroz a vacilante. No te acerques. Si te acercas, lo apuñalaré hasta la muerte. Agarró mi solapa. Apretó la punta del cuchillo contra mi cuello. Podía sentir la fría hoja contra mi piel. Con que moviera la mano. No tendría vida. Sanquian, la policía ya llegó. No puedes escapar. Piensa en tu madre. ¿Quién la cuidará si entras? Mi madre murió hace mucho tiempo. Murió porque no tenía dinero para ser tratada. ¿Qué saben ustedes, ricos? Se emocionó más y más. La punta del cuchillo ya había rasgado mi piel. Un agente de tráfico detuvo su motocicleta. Su mano ya estaba sobre la porra en su cintura. Otro agente de tráfico estaba llamando rápidamente a refuerzos. El aire se solidificó. Además del aullido de las sirenas, solo había el sonido del viento de la montaña. Sanquian me agarró y retrocedió. Justo debajo de mis pies estaba ese barril de gasolina aún sin secar. Baja el cuchillo. Podemos hablar sobre lo que sea que quieras. No cometas más errores. Sanquian no escuchó en absoluto. Sus emociones ya estaban completamente fuera de control. Me arrastró hacia el Xuanyi, queriendo escapar en él. Pero yo sabía. Las llaves de su coche siguen en el suelo. Retrocedan. Todos, retrocedan. Si te acercas, primero lo mataré a él y luego prenderé fuego al coche. Todos moriremos juntos. Sentí su mano temblando violentamente. Miré de reojo dentro del coche. Mi esposa ya había roto una ventana con el extintor. Estaba sacando al niño. La policía de tránsito también notó la escena, uno de ellos desvió la atención. Mientras otro se movía sigilosamente hacia un costado. Sanquian, no escaparás. Mira allá, están todos los policías, señalé la entrada del túnel. Más luces rojas y azules convergían. Era el apoyo especial de la policía en la carretera. Sanquian miró. En esa fracción de segundo de distracción, agarré violentamente su muñeca, la que sostenía el cuchillo. Mi cuerpo se hundió. ¡Actúa! El policía de tránsito se abalanzó como una flecha disparada. Sanquian reaccionó e intentó apuñalarme, pero yo le inmovilicé la mano con fuerza. Otro policía de tránsito se abalanzó sobre Sanquian desde un lado. Ambos rodaron en un charco de gasolina. Nuevamente, el sonido de frenazos bruscos. 3 coches de la policía especial se colocaron directamente en medio de la carretera. Oficiales de policía totalmente equipados salieron corriendo de los coches y rápidamente se hicieron cargo de la escena. Sanquian fue inmovilizado en el suelo por 3 personas. Aferrado al asfalto empapado de gasolina, todavía se debatía, quieto. Mierda, me desplomé en el suelo, viendo a Sanquian esposado. Arrastrado como un perro muerto hacia el coche patrulla, la navaja plegable que tenía en la mano fue confiscada, brillando fríamente bajo la luz. Rápido, ambulancia. Mi madre está en el coche. Los paramédicos corrieron con la camilla, mi esposa salió del coche con el niño en brazos. Vi a mi madre siendo conectada a una mascarilla de oxígeno. El médico estaba realizando una reanimación cardiopulmonar de emergencia. En ese momento, sentí que toda mi fuerza se desvanecía. Un policía se acercó, me entregó una manta y me palmeó el hombro. No se preocupe, señor Sen, esta persona es un liberado condicional bajo vigilancia especial. Esta vez no volverá. Miré el Tesla deformado por el choque, y el suelo lleno de cristales rotos y gasolina. Estaba sentado en el banco del hospital, con una notificación de pago recién impresa en la mano. 30.000 yuanes es solo la primera cuota de la UCI para mi madre. El médico habló conmigo. Mi madre no solo se asustó, sino que el cinturón de seguridad, en el momento del impacto, le causó lesiones internas. Los gastos de la cirugía posterior son un pozo sin fondo. ¿La compañía de seguros? ¿Cómo reclamo los daños de mi coche y los gastos médicos de la otra parte? ¿La compañía de seguros? ¿Cómo reclamo los daños de mi coche y los gastos médicos de la otra parte? El tono del ajustador de la otra línea era frío. La otra parte me informó que, como la policía de tráfico aún no ha emitido un informe de responsabilidad del accidente y hubo una vez la conducción temeraria en el lugar.
La compañía de seguros no puede pagar nada por el momento. Colgué el teléfono y miré a la cámara del pasillo. Los familiares de Sanqiang estaban llorando a gritos, lo que hizo que las enfermeras intervinieran constantemente para que se calmaran. Aquí es el hospital. La esposa de Sanqiang, una mujer con un pijama abultado. Corrió hacia mí y me agarró con fuerza del cuello. Olía a humo barato y sudor. Llorando, dijo que Sanqiang aún no se había despertado. 3 niños en casa esperando para comer. Dijo que yo era un matón que conducía un coche de lujo, obligando a la gente honesta a no tener salida. Paga. Lo has atropellado así, tienes que pagar. La aparté. Sabía que el accidente de anoche fue totalmente culpa de Sanqiang. Perdió el control en la autopista. El accidente de anoche fue totalmente culpa de Sanqiang, que perdió el control en la autopista. Para adelantar, zigzagueó repetidamente y finalmente perdió el control y se estrelló contra la barandilla, lo que también afectó a mi coche. Pero esto es muy complicado en términos legales. Si no hay una vigilancia completa, es difícil para mí demostrar que soy completamente pasivo. Fui a la policía de tráfico para ver los restos recuperados. El oficial a cargo tiró una bolsa de plástico transparente sobre la mesa. Dentro estaba mi grabadora de conducción. La carcasa ya estaba carbonizada, el plástico se había derretido en una masa. Señor Sen, los daños en la carretera son graves. Estamos intentando leer. Pero la placa de circuito se quemó. ¿Y la vigilancia de la carretera? La vigilancia de la boca del túnel debería existir. Desafortunadamente, esa sección de la carretera está en mantenimiento de diafragma. La vigilancia de esa zona anoche no grabó nada. La situación actual es que los testimonios de los testigos de los vehículos que van detrás no te favorecen. Los testimonios de los testigos de los vehículos que van detrás no te favorecen. Algunas personas informaron que, a pocos kilómetros antes del accidente, tu coche y el de Sanqiang tuvieron múltiples cambios de carril sin ceder. Sentí un dolor en el pecho. Él me estaba cerrando el paso. Yo estaba esquivando. A los ojos de los transeúntes, 2 coches se deslizaban y esquivaban en la autopista. Es el típico caso de conducción temeraria. Salí de la policía de tráfico y el sol me cegó. ¿Dónde está el coche de Sanqiang? Quiero ver su coche. La policía me llevó al aparcamiento. El viejo Xuanji de Sanqiang estaba casi hecho pedazos. Me agaché. Mirando los neumáticos lisos y los discos de freno oxidados, esto no es más que un coche fuera de servicio que circulaba con averías. Sanqiang no es un asesino, es solo un conductor de la clase baja que no repara el coche para ahorrar dinero y que no se preocupa por su vida para ahorrar tiempo, y yo me convertí en su víctima de la rabia. Volví a la empresa y mi escritorio estaba lleno de documentos pendientes. El director financiero llamó a la puerta. Su rostro era un poco feo. Me informó que, debido a que estaba involucrado en este grave accidente de tráfico con víctimas y que se tomaron fotos de la escena, el departamento legal del socio de la empresa envió una carta de consulta solicitando una evaluación de mi riesgo de fertilidad personal. Señor Sen. Esto es un gran problema, se está difundiendo en las plataformas de vídeo de corta duración. Tesla provocó a alguien en la autopista y causó graves lesiones. Eso es un rumor, fue el quien me chocó. Abrí mi teléfono. Descubrí que en las redes sociales locales circulaba un vídeo borroso. El vídeo fue filmado desde muy lejos. Solo se pueden ver 2 grupos de luces transmitiendo en la autopista, y finalmente, hubo una explosión de fuego. En la sección de comentarios, los guerreros del teclado se estaban regocijando. No les importa la verdad, solo les importan los coches de lujo. Y las etiquetas de los grupos vulnerables. Sentí una profunda impotencia. Mi madre todavía estaba conectada a las máquinas en el hospital. La empresa también se enfrenta a una crisis de reputación. Mi madre todavía estaba conectada a las máquinas en el hospital. La empresa también se enfrenta a una crisis de reputación. Abrí mi lista de contactos y quería contactar con algunos clientes con los que normalmente tenía una buena relación para pedir ayuda, pero descubrí que sus teléfonos estaban ocupados. O que después de la conexión, las palabras eran superficiales. Esta es la realidad. Cuando te va bien, todos son amigos. Cuando caes en el barro, todos temen ser arrastrados. Me apoyé abatido en la silla. Sin conspiración, sin premeditación, solo el colapso de una persona normal bajo una presión extrema. Sanqiang se derrumbó y eligió una conducción suicida, ¿y yo? Estoy al borde del colapso. Cuando volví al hospital, descubrí que había algunas personas con trajes de pie en la puerta de la sala. No eran asesinos, sino los abogados de Sanqiang. El abogado principal se acomodó las gafas y me entregó un borrador de demanda civil. Señor San. El señor Sanqiang se encuentra actualmente en estado de coma profundo. Sus familiares planean demandarte. Aceleré para evitar que me atropellara. Esto necesita pruebas. Si las pruebas son insuficientes, según la ley de seguridad vial, como la parte con la mayor obligación de ceder el paso, usted asumirá una enorme responsabilidad por compensación. Como la parte con mayor obligación de ceder el paso, usted asumirá una enorme responsabilidad por compensación. La cantidad propuesta por la familia de San es de 2 millones, incluyendo gastos médicos, gastos de trabajo y compensación por pérdidas posteriores. 2 millones. Aunque no es una cifra astronómica para mí,
Es suficiente para agotar todos mis fondos líquidos. La rehabilitación posterior de mi madre también requiere una gran cantidad de dinero. Miro esta acusación y mis manos tiemblan ligeramente. Esto no es una batalla a vida o muerte en una película. Es cortar la carne como un cuchillo en la vida real. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces no podremos escuchar. Además, los familiares de Sanquian ya se han puesto en contacto con los medios y están preparando una protesta a mayor escala. Señor Sen, usted es una persona decente. Debería saber las consecuencias del daño a la reputación. Volví la cabeza y vi a la esposa de Sanquian escondida en la esquina del pasillo, espiando. No había tristeza en sus ojos, sino una codicia desesperada. Ella y Sanquian, ambos, están usando esta tragedia como una tabla de salvación para cambiar su destino. No volví a casa, sino que conduje de vuelta a ese bucle donde ocurrió el accidente. La lluvia había cesado, y todavía había huellas negras y fragmentos de plástico esparcidos. Sostuve una pila de avisos de búsqueda impresos en la salida de la estación de peaje. Pregunté a todos los camioneros que se detenían a descansar: maestro, ¿pasó usted por ese túnel alrededor de las 11 de la noche de anoche? ¿Vio un Tesla negro? La mayoría de los conductores negaron con la cabeza. Algunos ni siquiera estaban dispuestos a bajar la ventanilla. Mis piernas estaban entumecidas y mis zapatos estaban llenos de barro. Justo cuando estaba a punto de rendirme, un conductor de camión veterano, que estaba rociando agua sobre los neumáticos para enfriarlos, me llamó: joven. Yo estaba allí anoche. Mi grabadora de conducción podría haber capturado algo. Me lancé como si hubiera agarrado una tabla de salvación. El anciano conductor me llevó a la cabina y reprodujo las imágenes de anoche. Aunque era a larga distancia, la imagen grabó claramente cómo el Xuan Yi de Sanquian cortó y aceleró mi coche de forma tan loca en la carretera despejada, y luego esa fatídica maniobra final. Maestro, por favor, cópieme este vídeo. El anciano conductor suspiró. Dijo que también era conductor y que odiaba este tipo de desarrollos imprudentes. Me entregó la tarjeta de memoria. Sostuve esa pequeña tarjeta y las lágrimas casi caen. Sin conspiración. Sin giros. Esta es la verdad. Sanquian, insatisfecho con la vida, buscaba una forma de desahogarse en la carretera, y finalmente perjudicó a otros y se arruinó a sí mismo. Ahora, la ley debería hablar. Mi grabadora de conducción podría haber capturado algo. Me lancé como si hubiera agarrado una tabla de salvación. El anciano conductor me llevó a la cabina y reprodujo las imágenes de anoche. Aunque era a larga distancia, la imagen grabó claramente cómo el Xuan Yi de Sanquian cortó en la carretera despejada. Cómo aceleró mi coche de forma tan loca, y luego esa fatídica maniobra final. Maestro, por favor, cópieme este vídeo. El anciano conductor suspiró. Dijo que también era conductor y que odiaba este tipo de desarrollos imprudentes. Me entregó la tarjeta de memoria. Sostuve esa pequeña tarjeta. Las lágrimas casi caen. Sin conspiración, sin giros. Esta es la verdad. Sanquian, insatisfecho con la vida, buscaba una forma de desahogarse en la carretera. Y finalmente perjudicó a otros y se arruinó a sí mismo. Ahora, la ley debería hablar. Me paré en el pasillo, mirando la puerta del departamento de identificación. La comparación clave del vídeo se estaba llevando a cabo en el interior. La tarjeta de memoria de la grabadora de conducción que proporcionó el anciano conductor ya había sido entregada a la policía técnica. Esperé 2 horas, y la cenicero estaba lleno de colillas de cigarrillos. La puerta se abrió. Un policía con guantes blancos salió con un documento, haciéndome señas para que entrara. Señor Sen, los resultados de la identificación del vídeo han salido. Mediante el análisis fotograma a fotograma de las imágenes de la grabadora del camión trasero, combinado con las mediciones físicas de las marcas de frenado en la carretera, hemos llegado a una conclusión. ¿Cuáles son los resultados? El vídeo muestra que a las 11:14 de la noche, ese Xuan Yi negro, en ausencia de vehículos y obstáculos por delante, de repente realizó 3 frenazos de emergencia normales. Este comportamiento está definido legalmente como conducción peligrosa con intención maliciosa. Además, hemos comprobado el sistema de frenado y el desgaste de los neumáticos del vehículo de Sanquian. Ese coche no cumple las condiciones de seguridad para circular por la autopista. Ese coche no cumple las condiciones de seguridad para circular por la autopista. El policía pasó la página final del informe de identificación, sellada con un sello rojo brillante. Esto significa que la supuesta mentira de Sanquian sobre evitar obstáculos se derrumbó por completo. Tomé el informe, con mis dedos recorriendo las frías palabras de la línea. Esto no es una conspiración, sino un egoísmo en el último momento. ¿Este informe puede servir directamente como base para determinar la responsabilidad? Sí, combinado con los datos de las estaciones de peaje de la carretera que obtuvimos. Sanquian tuvo múltiples registros de exceso de velocidad y conducción sobre la línea dentro de los 10 kilómetros anteriores al accidente. Esto ya no es un accidente de tráfico ordinario. Esto ya toca el delito de accidente de tráfico. Vuelvo al hospital con una copia del informe pericial. La esposa de Sanquian está llevando a 2 niños. Sentada en el lugar frente a la sala de mi madre. Ella me ve, no se abalanza sobre mí como antes para hacer un escándalo. En cambio, agacha la cabeza y aprieta con fuerza una esquina.
El abogado que ella contrató está a un lado. Su rostro tampoco es bueno. Señor Sen, hablemos. Señor Sen, hablemos. Con respecto a la acusación anterior, nuestra familia está dispuesta a retirarla. Retirar. Ayer todavía decían que querían que pagara 2 millones y me arruinara. Eso fue porque no entendíamos completamente el caso. Ahora, los resultados de la pericia policial han salido. La posibilidad de que Sanquian sea totalmente responsable es extremadamente alta. Si entra en procedimientos judiciales, la familia San no solo no recibirá compensación. También tendrá que asumir sus enormes daños al vehículo y los gastos médicos de mi familia. Miro a esa mujer. De repente se desliza hacia abajo en la ciudad, se arrodilla en el suelo e intenta agarrarme el dobladillo de los pantalones. Los 2 niños lloran aterrorizados. Los pacientes y enfermeras del pasillo miran con la misma mirada. Este tipo de coerción moral se produce todos los días en el hospital, pero esta vez no tengo intención de ceder. Señor Sen, usted es un gran jefe, usted tiene seguro. Con solo mover un dedo, puede salvar a toda nuestra familia. Kian todavía está en la unidad de cuidados intensivos. Enfermera. El médico dijo que nunca se pondrá de pie en toda su vida. Por favor. No nos dejen pagar dinero, realmente no tenemos dinero. ¿Cuándo tu hombre me chocó? ¿Pensaste que mi madre también estaba en el coche? ¿Pensaste en la vida de toda mi familia? La ley no es que el pobre tenga razón. La rodeo y entro en la sala. La rodeo. Entro en la sala, mi madre ya está despierta, aunque todavía lleva una máscara de oxígeno. Pero sus ojos son claros. Ella sacude suavemente la cabeza, que es para que no siga enredándome. Entiendo lo que quiere decir, pero también sé que tolerar este tipo de malicia es dañar al oponente. La gente que hace mediación está llena. Yo. Aseguradoras, el abogado de Sanquian, y la esposa de Sanquian, que está en cenizas. El oficial de policía que manejaba el caso golpeó la mesa y extendió 2 declaraciones formales de responsabilidad por accidentes de tráfico. Advertencia de la rama de gestión de tráfico de la Oficina de Seguridad Pública. La identificación técnica en este accidente, listo para FXXXXXX atreverse. El conductor del vehículo Sanquian, debido a la conducción maliciosa de otros coches, conducción peligrosa. Y la condición de seguridad del vehículo no calificada, asume toda la responsabilidad del accidente. Conductor Senlin. En la toma de acciones de evasión, está en un estado de emergencia y evitación, sin comportamientos ilegales. No asume ninguna responsabilidad, sin comportamientos ilegales, no asume ninguna responsabilidad. Después de que la esposa de Sanquian escuchó, toda la persona parecía haber sido despojada de unos pocos kilos y se desplomó en la silla. Toda la responsabilidad. Estas 2 palabras pesan más que 1000 ejércitos. Ella significa Sanquian. Todos los gastos médicos deben ser asumidos por sí mismos, lo que significa que mi Tesla, que vale cientos de miles, está dañado y deben compensar por completo. Señor Sen, dado que la otra parte es totalmente responsable, nuestra empresa iniciará el procedimiento de subrogación. Primero pagaremos sus gastos de reparación y los gastos médicos de su madre, y luego el departamento legal de nuestra empresa reclamará a la familia Sanquian. Bien, hazlo según el procedimiento. Firmo mi nombre. El abogado de Sanquian, su tono, recogió los documentos, sabía que este caso no se podía ganar. La familia San no solo perdió la justicia, sino que también perdió la seguridad de vida para las próximas décadas. Salgo de la sala de mediación. Mirando los vehículos que fluyen fuera de la ventana, todos están corriendo por la vida, pero si pierden el resultado final, correr se convertirá en caída. Vuelvo a la empresa, lo primero que hago es convocar al departamento legal y al departamento de auditoría. Wang Wei se sienta al final de la mesa de conferencias. Su costoso traje ahora parece arrugado. Siempre ha intentado evitar mi mirada. Pero tiré la identificación de la policía de tráfico en el centro de la mesa directamente. Señor Wang. Con respecto a los riesgos reproductivos que mencionó hace unos días, ahora puede callarse, Senlin. También fue por el bien de la empresa, después de todo, en ese momento la verdad no estaba clara. La verdad no está clara no es una razón para que usted se aproveche de la situación de los demás. Departamento de Auditoría. Pido que se revise el contrato de los proveedores de logística de los últimos 3 años. Descubrí que después de que Sanquian renunciara, todavía recibía subsidios del Departamento de Logística en nombre de la compensación por la pérdida del vehículo. Señor Wang, ¿puede explicar? ¿Por qué un conductor despedido todavía puede recibir subsidios de la empresa? La sala de conferencias estaba en silencio. El sudor fino goteaba de la frente de Wang Wei. Esto no es ningún esquema sofisticado, es solo que Wang Wei utiliza el poder para sacar fondos de la empresa durante mucho tiempo para que este grupo de personas ociosas de la sociedad hagan sus asuntos privados. Sanquian es solo uno de ellos. Ya he transferido la evidencia relevante a la junta directiva de la empresa. Señor Wang, ¿renuncia usted mismo o espera que el departamento legal lo demande por apropiación indebida de funciones? Wang Wei abrió la boca, sin decir nada. Se apoyó con desaliento en la silla. Con la mirada perdida, siempre creyó tenerlo todo bajo control, pero olvidó que en la gestión empresarial actual, cada cuenta es rastreable. Para marginarme, no dudó en utilizar a Sanquian, un factor inestable.
Y al final fue golpeado por su propio boomerang. Mi madre está sentada en una silla de ruedas, con una gruesa manta sobre las rodillas. El sol brilla sobre el césped, unos niños juegan y corretean a lo lejos. Después de un mes de tratamiento. Ya puede hacer ejercicios simples para caminar. La empujo, caminando lentamente por el sendero Lingyin. Mamá, el médico dice que en 2 semanas podrá volver a casa. Mi madre asintió. Señaló una noticia en el periódico, que trataba sobre la campaña especial de rectificación de la certificación, Lulú en la ciudad. Después de ese accidente. Debido a la gran atención de la sociedad, los departamentos pertinentes han reforzado las sanciones contra la conducción peligrosa en autopistas. Sanqian falleció la semana pasada en el hospital. Muchos robos con palos y golpes. Al final, su familia no pudo pagar mucho dinero. La compañía de seguros ha completado el proceso. No permití que el departamento legal los obligara a pagar el saldo restante. La esposa de Sanqian vendió el apartamento en la ciudad. Y se fue con sus hijos a su pueblo natal en el campo. Esa determinación de responsabilidad le causó una sombra de por vida. No sentí la alegría de la venganza, solo tristeza. Si aquella noche, Sanqian hubiera podido controlar un poco sus emociones, si hubiera tenido un poco de respeto por la vida, nada de esto habría sucedido. Detuve la silla de ruedas y miré hacia el horizonte. Mi Tesla ya estaba reparado, pero lo vendí. Cambié por un monovolumen más espacioso. Ya no busco la superioridad, ya no me preocupo por ese segundo extra al adelantar. Mamá, vámonos a casa. La vida ha vuelto a la normalidad. Las intrigas en la empresa terminaron con la marcha de Wang Wei, y la crisis familiar se disipó ante la ley y las pruebas. Enciendo el coche y entro suavemente en el tráfico. El camino es largo. Aprendí a conducir despacio.